esta noche nos presenta su última novela, El canto de la pardala. Precisamente de escritores espías quería yo hablar esta noche, porque si bien es cierto que Reino Unido, alguna vez ya hemos comentado esto, es la meca de los grandes autores de espías, pues sin embargo ese liderazgo puede que esté empezando a ser compartido por nuestro país. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Ya casi compartimos liderazgo, no sé, pero que hay muy buenos autores, eso hay que decirlo, ¿verdad? Sí, van apareciendo, efectivamente, como tú señalas, van apareciendo buenos autores sobre el tema, sí. Bueno, El canto de la pardala, 272 páginas, editorial Edad, que narran la historia de una mujer llamada en realidad Josefa Bosch, que trabajó para la resistencia frente a los invasores napoleónicos durante la Guerra de la Independencia. Durante la Segunda Guerra Mundial se la habría llamado una maquis, ¿verdad, Fernando? Sí. Sería una maquis, ¿no? Yo creo que en este caso ella fue la versión original, digamos, porque lo del maquis, lo que se llamó en Francia el maquis, en definitiva fue una copia de lo que luego hicieron los españoles con la Guerra de Independencia, ¿no? Bueno, ¿por qué pusiste la lupa literaria en esta mujer controvertida, odiada, temida y admirada por otros? Pues mira, por un lado porque creo que era un símbolo de lo que fue la actuación absolutamente decisiva y heroica de las mujeres españolas, en su inmensa mayoría, en esta guerra de exterminio casi que llevaron a cabo los franceses en España en tiempos napoleónicos. Y por otro lado porque en realidad yo estaba bastante influenciado por el fenómeno de las guerrillas, pues he escrito varios libros sobre el tema. Uno de ellos se titula Como lobos hambrientos, que hace un repaso general a lo que fue la actuación de los guerrilleros, y el capítulo de las mujeres que participaron en los combates, en la guerrilla contra las tropas de Napoleón, es bastante desconocido. Yo tenía ahí una pequeña deuda, porque es que la verdad es que quedan muy pocas fuentes sobre la actuación de estas mujeres, que en su gran mayoría además fue una actuación anónima, ¿no? Absolutamente heroica, pero anónima. Y pues un día, estando en Morella, en la capital del Maestrazgo, allí al pie de la imponente fortaleza que domina el pueblo Morella, pues vi una torre semiderruida que le llamaban la torre de la pardala, y entonces pues pregunté a ver esa torre de qué le venía el nombre de la pardala, y entonces pues alguien me lo explicó, que era el nombre, el apodo con que se conocía a la guerrillera esta Josefa Bosch, y me explicaron su triste destino, su muerte allí después de haber sido encarcelada y torturada en la torre esta de la pardala. Pues la llevaron a un callejón cercano al sitio donde ella estaba encerrada, y la ahorcaron de manera vil, ¿no? Y pues el personaje, aparte ya de su actuación, como digo, en la guerra, su destino trágico y la personalidad que luego fui descubriendo de esta mujer, pues creo que constituye un personaje histórico y novelesco de primera fila, ¿no? Y eso fue lo que me motivó a escribir sobre ella. ¿Sí? A dedicarle tus 272 páginas, nada menos. Esta es la historia de muchos hombres y mujeres que han trabajado para la resistencia y han puesto en peligro su seguridad, su propia vida, en defensa patriótica muchas veces de sus causas. Se dice de ella que era temida por sus enemigos, que contagió su espíritu guerrillero y combativo a otras personas del vecindario, que no dudaron en seguirla, y que tuvo una muerte, como tú apuntabas ahora, solitaria y dramática. Quizás este tipo de muertes era, en este caso, un aviso ejemplarizante de lo que podría ocurrirle a otras personas si osaban trabajar como confidentes para la resistencia o ocultarlos en sus casas, a traidores, a colaboradores. Sí, sin duda. Claro, él tenía era un castigo, digamos, ejemplarizante, en el sentido de que servía de escarmiento para que la gente
tuviera miedo y no pudiera y no desarrollara las actividades estas de las que estamos hablando, ¿no? El caso de la Pardal, además, los franceses tuvieron que enfrentarse a un tipo de guerra que era nuevo, porque el factor guerrillero estaba siendo entonces decisivo, ¿no? Y ella, pues, como digo, al principio que era una mujer del pueblo, una mujer sencilla, una obrera, en definitiva, porque ella trabajaba de tejedora allí en un taller de tejidos allí en Morella. Pues se vio arrastrada por las circunstancias a combatir por su propia dignidad, que en definitiva era la dignidad de todos, ¿no? Porque se trataba ya de una invasión en toda regla que en definitiva afectaba a la totalidad del pueblo, ¿no? A la inmensa mayoría del pueblo. Así es que, bueno, pues está claro que este tipo de personajes pues son realmente muy incómodos para una potencia agresora como era entonces el ejército francés, ¿no? En el momento. Y por tanto el castigo tenía que servir efectivamente de escarmiento para que sembrar el miedo entre los españoles y que nadie se moviera, digamos, ¿no? Uh-huh. Quizás la historia de esta heroína, y considerada una traidora para algunos, también tiene algunas connotaciones de leyenda, porque este tipo de asesinatos, o ejecuciones tan dramáticas, no está demasiado claro si al menos fue procesada. Pero desde luego sí condenada por traición a la causa francesa. Tenía el vecindario en su contra por haberles puesto en peligro. No, pero no hubo juicio con ella. No hubo juicio ni nada, ¿no? Por eso te preguntaba. No fue juicio ni fue nada. Simplemente la ejecutaron. Uh-huh. Y además hay unas circunstancias, como digo, pues un poco extrañas en el sentido de que ella había participado había participado en una acción guerrillera en las finales de los últimos días de 1811. Había participado en una acción guerrillera en la que los franceses salieron muy mal parados allí, precisamente dentro de la ciudad de Morella, y por ese motivo ya tuvo que salir huyendo, porque llegó un momento que la localizaron. Ella trabajaba naturalmente en colaboración con otros grupos guerrilleros, que eran los que estaban también colaborando en esa lucha, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, era José Milián, que era un sargento del ejército, que era fue el compañero, digamos, de guerrilla durante algún tiempo, y también con otro famoso personaje de la guerrilla por esa zona, que fue el Asensio Nebot, que llamaban el fraile, que era un fraile exclaustrado, que se hizo también guerrillero y tal. Bueno, estos dos guerrilleros, que eran los dos guerrilleros más importantes del Maestrazgo, con estos dos guerrilleros participaba Josefa Vox en muchas misiones, pero en la mayoría de ellas pues eran misiones clandestinas, porque ella trataba de mantener, como es lógico hasta el último momento, esa actividad por dentro del más estricto secreto, es decir, de una manera clandestina. Entonces, cuando llega un momento que tiene que salir huyendo ya, porque los franceses la han localizado en esa acción guerrillera a la que me estoy refiriendo anteriormente, ella marcha a Valencia, y en Valencia las autoridades patriotas, digamos, de Valencia, pues la reconocen como lo que es, una mujer que ha participado en la lucha, y que la consideran una heroína, digamos, desde el punto de vista incluso documental, porque incluso es la llegada a una pensión y todo esto allí en Valencia y tal. La incógnita que un poco suscita es por qué, digamos, Josefa Vox, después de salir huyendo de Morella, llegar a Valencia, como digo, donde ella es reconocida como una figura heroica, tal igual, y está documentada que de un modo oficial queda registrada como una luchadora de la causa patriota, pues ella vuelve poco después, sabiendo que está ya superfichada, vuelve poco después a Morella, y es en Morella donde los franceses vuelven a capturarla y vuelven a la encarcelan. Entonces, ¿por qué, digamos, se mete en la boca del lobo después de haber escapado pues por los pelos, diríamos, en la acción guerrillera que había transcurrido
unas semanas antes. No tenemos datos sobre eso, porque hay muchos datos de la historia de esta mujer, como la historia de muchos otros guerrilleros de aquel momento, en las que nos faltan los datos fehacientes, y entonces hay que echar mano un poco pues de la especulación, en el sentido de tratar de buscarle una lógica a esos hechos, ¿no? Bueno, seguramente ella volvió, obviamente, porque quería realizar alguna otra opción o quería salvar a algunos prisioneros españoles que quedaban dentro de Morella, y entonces, bueno, pues arriesgó de nuevo su vida por tratar de cumplir esa misión. El hecho es que ahí la capturan y no se sabe muy bien, porque claro, por qué los franceses la tuvieron tanto tiempo, digamos, torturando, durante casi 7 meses, la tuvieron tanto tiempo torturando antes de matarla. De ejecutarla. ¿Qué pensaban ellos sobre qué podía, digamos, qué podía por qué podía perjudicarles tanto, ¿no? Para tenerla 7 meses torturando, porque lo normal hubiera sido que lo hubieran capturado y lo hubieran fusilado, ¿no? Inmediatamente, pero no, la tuvieron ahí varios meses y tal. Entonces, bueno, pues eso son incógnitas que nos quedan ahí un poco, que evidentemente, pues seguramente se perderán para siempre, porque ya no existe mucha documentación sobre eso y tal. Pero tenemos que suponer que algo muy importante o algún daño muy importante estaba haciendo los franceses cuando reaccionaron pues de esa manera tan brutal, ¿no? Como después de torturarla 7 meses, ahorcarla, ¿no? Ahorcarla. De manera vil. Bueno, esta es la historia de muchas personas, hombres y mujeres, que han trabajado no solamente en la resistencia, sino que para diversas organizaciones en lo que es esta profesión, ¿no? Esta compleja profesión que es el espionaje y los servicios secretos. La tortura, bueno, ahora ya no se practica, pero ha sido una constante a lo largo de la historia del espionaje, Fernando. Claro. Sí, además, pero lo que sí me interesa destacar es que muchísimas mujeres, Josefa Bosch, por supuesto, y otras muchas que, como digo, en la inmensa mayoría, pues han quedado en el anonimato, pues tuvieron un papel fundamental en las labores de inteligencia, ¿no? Porque en ese sentido el ejército francés no sabía lo que pasaba a 3 pueblos más allá de donde estaba, ¿no? Mientras que los guerrilleros tenían un sistema de información casi total. Y además ese sistema de información de los guerrilleros luego estaba focalizado en lo que llamaban en el aspecto militar, porque al final eran las redes militares las que captaban, digamos, esa información, lógicamente. Y ahí estaban los comisionados, comisionados que eran pues una especie de encargados, nombrados oficialmente, ¿no? Para ir a hacer un poco de focalizadores de toda esa actividad de espionaje guerrillera en muchísimos casos que se estaba llevando a cabo en todos los lugares de España, ¿no? Y en ese sentido, como digo, la gente del campo mantenía una vigilancia intensiva, permanente, ¿no? Sobre las unidades francesas, y tanto Wellington como el ejército regular español estaban muy bien informados de todos los movimientos del ejército francés, cosa que los franceses en la mayoría de los casos pues actuaban a ciegas, porque como digo, a ciegas. no tenían explosión, ¿no? Fíjate, Fernando, para terminar, porque estamos ya mal de tiempo, ya sabes, yo me he precipitado antes diciendo que esto de la tortura en el mundo del espionaje ya no se practica, pero esto es un tema que tenemos que tratar en algún momento, porque no está tan claro. No está tan claro, ¿verdad? Bueno, la tortura se está practicando continuamente. En fin, no vamos a extendernos. No vamos a extendernos, pero quizás es un tema que tengamos que abordar próximamente. Fíjate. De una manera cínica muchas veces, sí, queda absolutamente oculto. Sí, silenciada, invisibilizada, pero se sigue dando. La mayoría de la información que sale de redes secretas pues viene en muchos casos producto de la tortura, ¿verdad? Fíjate las palabras para concluir de La Pardala cuando dice: quiero dejar rastro de mi desgraciada vida. Escribo sin saber lo que será de estas palabras, pero aunque rompáis o queméis estos papeles, nunca podréis destruirlos porque están escritos en mis huesos con el dolor de la ruina de mi gente. Josefa Bosch, La Pardala.
qué tragedia de vida, ¿no? Muchos piensan que la vida de los espías, de los agentes, de los confidentes, de los informantes o personas que trabajaban para la resistencia, bueno, pues no sé por qué, a nivel popular tiene connotaciones de glamour, esta palabra que no me gusta nada, pero bueno, para entendernos. Sin embargo, eran vidas realmente desgraciadas y me imagino que así lo reflejas tú en tu última apuesta literaria, El canto de la pardala, editorial EDAF, 272 páginas de la vida de esta heroína y traidora a partes iguales, de Fernando Martínez Laínez, con quien ha sido un placer volver a hablar contigo en Código Cristal. Pues igualmente, ha sido un placer hablar con vosotros también. Muchas gracias.